Buenas tardes. Por favor, si os podéis ir sentando. Ya sabemos que tenemos algo de retraso en relación con la comida y con la dificultad de la digestión, pero tenemos que reanudar el ritmo de este simposio de revisiones en cáncer. En primer lugar, en nombre del doctor González y mío, agradecer al comité organizador y especialmente a Eduardo Díaz Rubio pues la amabilidad y la generosidad de organizar esta actividad todos los años y de contar con nosotros. En segundo lugar, una mínima presentación del simposio tiene el punto común de lo que es la diana antiangiogénica en lo que son los tratamientos oncológicos. Vamos a revisar, los ponentes van a revisar las 4 grandes patologías en las cuales el tratamiento antiangiogénico ha mostrado un beneficio, un impacto significativo en las expectativas de resultados del tratamiento de los pacientes. Y al final pues tendremos una discusión. Recordar evidentemente que la angiogénesis fue hipotetizada hace muchos años como una diana de interés terapéutico, pero hemos vivido la cristalización de esta diana, la utilización como una diana de utilización más transversal y que, como sabéis también, el interés de los tratamientos oncológicos no radica solamente en las propias células con transformación neoplásica, sino en todas las interacciones que tienen con estructuras vasculares, con el mesénquima, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la diana antiangiogénica probablemente sea el principio de otras dianas que nos ayudarán a mejorar las expectativas de los pacientes. Sin más preámbulos, pasamos directamente a las exposiciones de esta mesa. Gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar al primer ponente de la tarde, que es el doctor Andrés Redondo Sánchez, médico adjunto del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es un experto en cáncer de mama y cáncer ginecológico que nos va a tratar sobre los criterios clínicos para la selección de pacientes con enfermedad agresiva en primera línea de cáncer de mama metastático HER2 negativo. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, Bartomeu, y gracias a Eduardo y a los organizadores la invitación. Y bueno, de momento hay poco quórum, es normal, todavía estamos con la comida o la poscomida. Y bueno, intentaré que no entre sopor a estas horas. Efectivamente, detrás de este largo título que se me encargó como charla, pues lo que trataré es de revisar cuáles son los criterios biológicos y clínicos que utilizamos habitualmente para definir una enferma con cáncer de mama avanzado con enfermedad agresiva, que ahora empezaremos a decir qué es esto, ¿no? Pero básicamente es una enferma que está realmente mala y con riesgo de mala evolución. Y luego repasaremos un poco las opciones terapéuticas que tendríamos en esta situación. Bien, como decía, lo primero es qué es realmente enfermedad agresiva, porque lo hablamos muchas veces, ¿no? Tumor agresivo, pero cuando nos ceñimos a esta determinación, el cáncer de mama avanzado, pues una definición podría ser aquella enferma con un cáncer de mama que pone en peligro su vida a corto plazo. Corto plazo hablamos de unos meses, ¿no? Si en esta enferma no conseguimos una respuesta adecuada y rápida, pues será una enferma que fallecerá en un breve plazo posible. Para determinar qué enfermas tienen enfermedad agresiva, cuáles no, pues lógicamente nos basamos en una serie de factores pronósticos que va a ser lo que revisemos a continuación. Estos factores pronósticos los vamos a dividir en unos factores biológicos, referidos a las características intrínsecas del tumor y otros factores clínicos. Los factores biológicos van a ser fundamentalmente 2. Referido un poco a los subtipos inmunistoquímicos, que es lo que utilizamos habitualmente en la clínica, y luego también referido a los subtipos moleculares. El subtipo inmunistoquímico, que sabemos que se asocia peor pronóstico, dentro del HER2 negativo es el triple negativo y el subtipo molecular de peor pronóstico será el basal-like. Hay otros factores biológicos más controvertidos, como puede ser el subtipo histológico. Aquí hay diversas comunicaciones realizadas. Algunas de ellas parece que el subtipo Lewis-Lillard avanzado tendría peor pronóstico, pero en otras no es un factor pronóstico
claro, ¿no? El receptor de progesterona negativo puede ser también un factor de peor pronóstico y el grado histológico elevado, Ki67 elevado, podrían ser factores de peor pronóstico, pero en la enfermedad avanzada no están tan establecidos como en la enfermedad precoz. Bien, en cuanto a estos subtipos inmunohistoquímicos, pues sabemos que el cáncer de mama no es un solo tumor, es una enfermedad con múltiples subtipos neoplásicos. El ER2 negativo va a suponer el 80% del cáncer de mama y dentro del ER2 negativo casi todos los tumores van a ser receptor estrogénico positivo y solamente un pequeño porcentaje será triple negativo. Bueno, desde hace tiempo sabemos que claramente las enfermas con tumores triple negativo, que es la curva de supervivencia amarilla, tienen una supervivencia global muy inferior de 7,7 meses de mediana en este estudio reciente a las enfermas con tumor correceptor hormonal positivo, que en este estudio pues la mediana era de casi 4 veces superior, 24,8 meses. Bien, pero como decíamos, otra manera de clasificar el cáncer de mama es en función de los subtipos moleculares y aquí centrándonos en los subtipos que estarían englobados dentro de la enfermedad ER2 negativo, pues tendríamos el tumor luminal A, luminal B, basal-like y el Claudin-Low. Bien, pues igual que hablábamos de los subtipos inmunohistoquímicos, en los subtipos moleculares también tienen un pronóstico claramente diferente, ¿no? Y como podéis ver en la diapositiva, pues el luminal A podría tener una supervivencia media superior a los 2 años y el subtipo basal-like, pues una supervivencia global media de medio año aproximadamente. Bien, pasamos a los factores pronósticos clínicos. Y aquí tenemos multitud de variables. Hay algunos que han sido claramente establecidos en la mayoría de estudios de factores pronósticos, como puede ser el intervalo libre de enfermedad inferior a 2 años desde la finalización de la quimio adyuvante, tratamiento previo en la adyuvancia con antraciclinas y taxanos, la localización tumoral, tanto por el número de localizaciones como por el número de órganos afectos, como por la afectación de vísceras concretas como el hígado. Luego, dos factores de los que siempre se habla, que es la enfermedad rápidamente progresiva y la gran carga tumoral. Está claro que son factores de mal pronóstico. El problema es definir qué significa esto. Enfermas sintomáticas con afectación del estado general, edad avanzada, elevación de 15,3, presencia de células tumorales circulantes, son otros factores pronósticos que se han ido comentando a lo largo de diferentes estudios, pero realmente hay una falta de consenso en todos estos factores y muchos de ellos pueden estar discutidos, pero sobre todo no están bien definidos. No es lo mismo una enferma con una única metástasis hepática que una enferma que tenga múltiples metástasis hepáticas, metástasis pulmonares, etc. Y en relación a esto, pues recientemente se ha realizado una encuesta a 337 oncólogos españoles en los cuales se le describían una serie de factores pronósticos y tenían que delimitar qué importancia tenían para ellos estos factores a la hora de definir y describir lo que consideran un cáncer de mama agresivo. Entonces, había factores como era la gran carga tumoral y la rápida progresión que la mayoría de los oncólogos estaban de acuerdo en que era un factor relevante. Como decía antes, lo difícil es definir esto, ¿no? Había otros factores, como puede ser el derrame pleural o las metástasis óseas múltiples, en las que había discrepancia de opiniones. No había mucho consenso. Otros factores que salen sistemáticamente en todos los estudios de factores pronósticos del cáncer mama avanzado, como es el intervalo libre de enfermedad inferior a 2 años, pues para una proporción considerable de oncólogos no es un factor relevante a tener en cuenta. La progresión durante la adyuvancia sí lo era y la enfermedad triple negativo pues lo era también para una mayoría. Bueno, pues una vez comentados pues todos los factores que entrarían en juego, vamos a revisar algunos trabajos que se han realizado para tratar de elaborar índices pronósticos, es decir, índices en los que han tenido en cuenta y han evaluado varios de estos factores para tratar de buscar un índice, un score predictivo de supervivencia, ¿no? Este primer trabajo, publicado por Juan de la Haba, en el 2008, pues lo que estableció fueron variables de buen pronóstico, como era la metástasis visceral única, la metástasis no visceral, el receptor hormonal positivo
o la supervivencia libre de enfermedad superior a 24 meses, y a cada uno de ellos, en función del peso que tenía en el pronóstico, se le daba un score, y luego, con la suma total de los puntos que tenía cada enferma, pues se consiguió establecer 3 subgrupos de pacientes con un pronóstico totalmente diferente, desde 5 o 6 meses de mediana de supervivencia hasta más de 2 años en las enfermas de buen pronóstico. De la misma manera, un trabajo realizado 2 años después por Javier Puente estableció otra serie de factores pronósticos. En este caso eran factores de mal pronóstico. Los 2 que tenían más peso eran la localización de las metástasis y la edad avanzada. Y luego pues, salieron significativos una serie de factores pronósticos que eran más ilustrativos de la enfermedad inicial, como el grado al diagnóstico, el grado histológico, el estadio que tenía el tumor al diagnóstico, la quimio adyuvante, si tenía afectación ganglionar o no. Y bueno, con toda esta serie, este conjunto de variables, pues también se elaboró un score que conseguía discriminar 3 poblaciones con supervivencia totalmente diferente. Otro nuevo estudio, publicado recientemente, tiene interés porque, aparte de factores ya conocidos y que hemos comentado, como podía ser el intervalo libre de enfermedad, el receptor hormonal, evaluaba el peso que tenían en el pronóstico diferentes localizaciones metastásicas. Y aquí salió una localización que en otros estudios no ha sido tan estudiada, como es la afectación de médula ósea, hasta el punto que era el factor pronóstico más determinante o con mayor peso en el score, seguido del estatus del receptor hormonal, de la afectación cerebral y de la afectación hepática. Y nuevamente, pues toda esta serie de factores pronósticos será capaz de discriminar 3 subgrupos diferentes de enfermas. Y ya por último, comentar el índice pronóstico que también se ha comunicado recientemente, en ASCO del año pasado, que presentó Antonio Llombart, elaborado sobre las pacientes que fueron incluidas en el estudio Athena. El estudio Athena es un estudio que se hizo tras la publicación de los resultados de los principales ensayos fase 3 en cáncer de mama con Avastin, que permitía utilizar Avastin con una serie de quimioterapia en primera línea. Pues bien, en el análisis multivariante se estableció como 4 principales factores pronósticos independientes el intervalo libre de enfermedad inferior a 2 años, la presencia de metástasis hepáticas o bien 3 o más localizaciones metastásicas, la enfermedad triple negativo y el tratamiento previo adyuvante con antraciclinas o taxanos. Realizando un score con estos 4 factores pronósticos, de nuevo se diferenciaban 3 poblaciones diferentes de enfermas que pasaban pues, desde la de peor pronóstico, que tenía 14 meses de mediana de supervivencia, a la de mejor pronóstico, que tenía más de 32 meses. Pero lo más interesante es que con estos factores, sacando fuera el factor triple negativo, quedándonos con los otros 3, éramos capaces de diferenciar el pronóstico tanto de enfermas con tumores receptor estrogénico positivo, de manera que aquí teníamos pacientes que pasaban de una mediana de supervivencia de 16 meses hasta 33 meses en función del número de factores pronósticos que estaban presentes, de esos 3 mencionados. Y, como decía, era también muy interesante que en la población triple negativo, teniendo en cuenta estos 3 factores, insisto, intervalo libre de enfermedad, localización metastásica y antecedentes de antraciclinas y taxanos en la adyuvancia, la enfermedad triple negativo también se diferenciaban 3 poblaciones distintas. Y dentro de la enfermedad triple negativo hay enfermas que tienen una supervivencia similar a las enfermas de buen pronóstico con receptor hormonal positivo. Resumiendo, pues después de toda esta revisión y de otros muchos estudios que hay, sí podríamos decir que hay unos factores pronósticos que podemos considerar más sólidos en el cáncer de mama avanzado HER2 negativo, como puede ser el estatus del receptor de estrógenos, el intervalo libre de enfermedad, el tratamiento previo con antraciclinas y taxano, la presencia de metástasis viscerales y las localizaciones metastásicas, y que hay otra serie de factores pronósticos más dudosos que no han sido significativos en todos los estudios realizados o que son más complicados de definir, ¿no? Como puede ser la edad, el estado general, la presencia de síntomas, la velocidad de la progresión
y en algunos estudios también pues, la toma de analgésicos, corticoides, incluso el TN y grado del tumor primario y el marcador tumoral. Pero el objetivo de todo esto y de toda esta revisión de factores pronósticos es qué tratamiento vamos a ofrecer a la paciente. La paciente con un cáncer de mama HER2 negativo puede ser tratada de multitud de maneras. Y en función tanto de los factores pronósticos que hemos comentado, que serían factores dependientes de biología y de la clínica, como el estatus del receptor y la agresividad de la enfermedad, y aquí englobaríamos todo el resto de factores, pero tenemos también en cuenta muchas otras cuestiones a la hora de decidir el tratamiento, que ya son factores más dependientes del paciente que tenemos delante. La edad que tiene, el estatus menopáusico a la hora de decidir una hormonoterapia, el estado general, la comorbilidad, los tratamientos previos que ha realizado cada enferma y también, lógicamente, se tienen en cuenta las preferencias de cada paciente cuando tenemos varias opciones de similar eficacia. Por supuesto que debemos de tener en cuenta la toxicidad que tienen todas las opciones de tratamiento y hoy en día cada vez cobra más importancia las terapias que tenemos disponibles porque en función del hospital o comunidad autónoma donde trabajemos no van a ser las mismas, por desgracia. Pues bien, con todos estos factores, ¿cuáles serían las opciones sobre las que podemos optar? Hormonoterapia, que no vamos a abordarlo, tanto con inhibidor de la aromatasa, más menos everolimus, fulvestrán, etcétera, como con tamoxifeno con o sin el análogo. Tendríamos la opción de la monoquimioterapia, con taxanos, antraciclinas liposomales, capecitabina, vinorelbina, etcétera. Tendríamos la opción de la poliquimioterapia, dobletes de taxanos con capecitabina o gencitabina, y tendríamos la opción de quimioterapia con bevacizumab, fundamentalmente con paclitaxel semanal. Si nos centramos en la enfermedad agresiva, una vez que más o menos la hemos definido, ya he comentado que no es fácil definirla y que hay controversias en cuál debe ser la definición exacta, aunque la mayoría de los clínicos, cuando tenemos a la paciente delante, sabemos la enferma a la que necesita un tratamiento contundente. En la enfermedad agresiva, los principales objetivos va a ser, como decía al principio, obtener una respuesta rápida, porque si no esta enferma se nos va a morir en breve, y que esa respuesta sea duradera, con una supervivencia libre de progresión lo más elevada posible. Lógicamente, pues, si podemos conseguir mejorar la sintomatología, la calidad de vida y prolongar la supervivencia global, pues estupendo. Y realmente, cuando tenemos una enferma en estas condiciones, con esta enfermedad agresiva, tendríamos que optar por una de estas dos opciones, o bien una poliquimioterapia o una quimioterapia con bevacizumab. En esta gráfica se muestra las tasas de respuestas que se han publicado en los diferentes ensayos clínicos realizados con monoterapias de taxanos, con dobletes de taxanos y con taxano más bevacizumab. Como podéis observar, los dos ensayos clínicos con taxano y bevacizumab son los que con diferencia tienen la mayor tasa de respuestas publicadas en la primera línea de cáncer de mama. Y en esta otra diapositiva se muestra lo mismo, pero con la supervivencia libre de progresión. Y nuevamente los ensayos clínicos con bevacizumab tienen una supervivencia libre de progresión, sobre todo el ensayo que se realizó con paclitaxel semanal, superior a las que se han conseguido con los dobletes de taxanos. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, pues hace unos años se hicieron estudios de poliquimioterapia y en concreto este obtuvo un beneficio en supervivencia global de 3 meses. Pasó la supervivencia global, la mediana, de 11,5 a 14,5 meses. El problema es que la toxicidad de esta combinación fue excesiva y lo que hizo que tuviera una nula o muy baja penetrancia en países de Europa, Estados Unidos, y que no ha llegado a ser nunca un esquema de referencia para ensayos clínicos ni por la EMA ni por la FDA. Y además, ¿qué ocurre? Pues que hace años, hace más de una década, que es cuando se publicó este estudio, la supervivencia del cáncer de mama era muy inferior. Fijaros aquí que el brazo de combinación de quimio tiene una mediana de 14 meses y la mediana de supervivencia conseguida en los dos brazos de taxol semanal del ensayo E2100, que es el de paclitaxel semanal Avastin, pues la supervivencia llega a 26,5 meses. ¿Qué significa esto? Que cuanto más prolongada sea la supervivencia global, más difícil es conseguir que un ensayo obtenga diferencias en esa supervivencia global. Cuanto mayor sea la supervivencia post-progresión, más complicado será encontrar beneficio en supervivencia global. Esto quiere decir que un ensayo publicado hace 15 años pues era más fácil que impactara en la supervivencia global que ahora.
Por otro lado, desde hace tiempo sabemos ya que la poliquimioterapia en cáncer de mama, no hablo ahora de enfermedad agresiva, sino en conjunto, no tiene impacto en la supervivencia global. Es decir, no es superior a una monoquimioterapia secuencial. Y en este estudio, en el que se daba de manera secuencial Adria-Taxol, Taxol-Adria o los dos juntos, obtenía la misma supervivencia global. Bien, no me voy a extender en los ensayos clínicos que se han realizado con Avastin. En primera línea son 3 ensayos, todos positivos, y en concreto el primero de ellos, el E2100, pues con una mediana experiencia libre de progresión de casi 12 meses y un hazard ratio de 0,48 muy significativo. Estos ensayos clínicos también han demostrado mejoría en la calidad de vida en el brazo que llevaba bevacizumab, y los análisis por subgrupos han mostrado beneficio en todos ellos. Pero, si nos fijamos, existe un subgrupo que es el que ha recibido previamente taxano en la adyuvancia, en el que parece que los resultados pueden ser aún más significativos. Bien, por dar un ejemplo, algunos de los subgrupos en los que hemos evaluado que pueden ser enfermas de mal pronóstico, como pueden ser enfermas con metástasis viscerales, intervalos libres de enfermedad menor de 2 años o taxanos en adyuvancia, podéis ver gráficamente lo que añade o lo que se consigue en beneficio de meses de supervivencia libre de progresión pautando bevacizumab, hasta un hazard ratio de nada menos que 0,33 en aquellas enfermas que han recibido taxanos en la adyuvancia. Muy recientemente se ha publicado este metaanálisis en el cual se evaluaban todas las enfermas tratadas en primera línea en ensayos con o sin bevacizumab, y como vemos la supervivencia libre de progresión era significativa para todos los subgrupos, que esto no fue una sorpresa, y la supervivencia global no era significativa en conjunto, pero si nos fijamos en algún subgrupo, como pueden ser las enfermas que habían recibido quimioterapia adyuvante previa, el intervalo alcanza el 1, no llega a ser significativo, pero hay una tendencia favorable a un beneficio en supervivencia global, y en las enfermas que han recibido taxanos en adyuvancias, el beneficio en la supervivencia global parece más claro. Para terminar, comentar que los factores pronósticos más importantes que definen la enfermedad agresiva, el cáncer de mama agresivo, son la enfermedad triple negativo, el intervalo libre de enfermedad inferior a 24 meses, el antecedente de haber recibido taxano y o antraciclina en adyuvancia, y la gran carga tumoral, metástasis viscerales, rápida progresión, como hemos dicho, todavía pendiente de que se defina adecuadamente este factor pronóstico, que el cáncer de mama agresivo debería ser tratado con una poliquimioterapia o con una quimioterapia con bevacizumab, pero que sabemos que la poliquimioterapia no mejora la supervivencia global versus a la monoquimioterapia secuencial en cáncer de mama, y que además es un tratamiento bastante tóxico. Por el contrario, la combinación paclitaxel semanal bevacizumab podría tener una supervivencia libre de progresión y una tasa de respuestas superiores a la que ha mostrado la poliquimioterapia, y además se asocia a una menor toxicidad. Muchas gracias. Creemos que al final es cuando podemos contestar preguntas, y por lo tanto seguimos con el programa previsto de la mesa. El segundo ponente es el doctor Javier de Castro, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, y que el tema de su presentación es el papel de la inducción en el mantenimiento de continuación en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico. Aparentemente es antagónico esto de la inducción y el mantenimiento, pero estoy seguro que Javier lo explicará, y además yo creo que las estrategias que tenemos que afrontar frente a los pacientes cada vez tienen que mirar más a medio plazo, y por lo tanto el tema es pertinente. Buenas tardes, muchas gracias Tomeu, Antonio. Muchas gracias, Eduardo, por la amable invitación y felicitaciones por este Revisiones, que es un clásico y que a todos nos encanta venir. Efectivamente, el título es muy raro, así que vamos a pasar de él. Vamos a ir directamente a... Mucha gente de aquí no veis pacientes con cáncer de pulmón, y entonces voy a tener que poner un poco la situación en contexto. Básicamente, estos son los datos que nuestros colegas franceses presentaron el año pasado en ASCO, que nos dieron mucha envidia
porque recogía las muestras de 10.000 casos de cáncer de pulmón, las muestras desde el punto de vista de determinación molecular. Y es una gran noticia porque, como todos sabéis, pues hemos podido identificar una serie de unos subgrupos de pacientes, sobre todo desde hace años conocemos los que tienen mutaciones para EGFR, que están en torno al 10%, y también muy recientemente las translocaciones de ALECA en torno a ese 4%, donde, como digo, son identificables en nuestros pacientes y también, por otra parte, tratables con terapias dirigidas con resultados muy contundentes. Sin embargo, esto que es muy interesante, pues como podemos ver en estos datos que son muy parecidos a los que podemos tener en España, pues la mitad, un poco más de la mitad de los pacientes no somos capaces de identificar una diana molecular clara y en otro 27% la principal diana molecular que se identifica es precisamente KRAS, que como sabéis es un oncogen que, aunque descubierto hace casi ya 3 décadas, pues no somos capaces de poder bloquear de alguna forma. Con lo cual, a pesar de este gran beneficio y este gran avance, pues todavía tenemos pues prácticamente un 80% de pacientes donde el tratamiento estándar debe seguir siendo la quimioterapia. Sin embargo, había que hacer algo, había que cambiar y mejorar de alguna forma la quimioterapia de inducción que teníamos y luego introducir el concepto de mantenimiento, que yo creo que también ha sido muy importante en el desarrollo de la oncología de cáncer de pulmón en los últimos años. Como sabéis, la estrategia clásica era utilizar un doblete de platino, donde después de 4 ciclos se obtenía una reevaluación. La mayoría de pacientes había respuesta. En el grupo de pacientes que tenían progresión, es un grupo de muy mal pronóstico, pasaban a segunda línea, pero como digo, con un pronóstico pésimo. Pero actualmente con los esquemas podemos controlar o bien con respuesta o con la estabilidad de la enfermedad, en torno a un 80-90% de los casos. Toda la estrategia clásica era esperar y ver, observar y hacer volver al paciente en 2 o 3 meses y en el momento de la progresión establecer una segunda línea. Sin embargo, sabemos que a esa segunda línea solo llegaban un 40% de los pacientes porque el resto caía por el camino o no eran candidatos a una segunda línea. Con estos resultados teníamos al paciente unos 3 o 4 meses con tratamiento quimioterápico de primera línea para obtener solo un beneficio en supervivencia libre de progresión no superior a unos 5 meses, lo cual supone un mes o mes y medio más por encima de la quimioterapia que estaba recibiendo, para luego presentar una progresión y cuando le ofrecíamos un tratamiento de segunda línea con una duración de unos 2 meses, ese beneficio en la progresión de la enfermedad iba a ser pequeño. Con lo cual, en definitiva, el resultado de la supervivencia era muy frustrante, menos de un año de supervivencia, como todos sabéis. Entonces, era necesario hacer nuevas estrategias, establecer nuevas estrategias que pudiéramos implementar la eficacia de los tratamientos. Y como he apuntado antes, esos han venido en torno a la inducción. Teníamos que mejorar la potencia de la quimioterapia de primera línea y teníamos también que intentar no hacer ese gap, no hacer ese intervalo de observación, sino intentar mantener lo más estable la enfermedad, libre de progresión al paciente, y esto que pudiera impactar en la supervivencia y siempre teniendo en cuenta que habría que mantener no solo la cantidad, sino la calidad de vida de los pacientes. Por lo cual, si planteábamos nuevos objetivos en el tratamiento de inducción de la quimioterapia, lo principal era reducir el tumor, evitar las progresiones precoces, que como comentaba son de muy mal pronóstico, controlar el mayor tiempo posible los síntomas. El cáncer de pulmón es uno de los que peor calidad de vida tiene, y todo ello con un perfil de tolerabilidad en los tratamientos utilizados que fuera lo más favorable posible. Y ahí, pues con simplemente algo que teníamos desde hace muchos años pero que no habíamos empleado, como era la selección patológica del cáncer de pulmón, nos permitió implementar la selección de quimioterapia y la terapia antiangiogénica, y simplemente distinguiendo estas variantes de adenocarcinoma, célula grande y célula epidermoide. Por desgracia, en los últimos años en el carcinoma epidermoide hemos avanzado muy poco. Prácticamente estas estrategias de inducción de la quimioterapia, de selección de la quimioterapia y la terapia antiangiogénica no han sido útiles para este grupo, pero la buena noticia también es que en el carcinoma epidermoide ha sufrido un descenso en los últimos años y actualmente no supone más aproximadamente que el 25-30% de las histologías de cáncer de pulmón. En el resto, en ese 70%, sí que podemos manejar
con una selección histológica el beneficio de una nueva quimioterapia o una terapia antiangiogénica, como os decía. Primer dato con respecto a la quimioterapia vino de la mano de pemetrexed en un estudio que todos conocéis, donde después de hacer una selección por las histologías, el grupo que tenía una histología de adenocarcinoma tenía un beneficio claramente significativo sobre la histología escamosa cuando se utilizaba la combinación de cis-pem. Posiblemente este estudio abrió un poco la puerta a la selección de la quimioterapia en función de la anatomía patológica, y estudios previos que tenía pemetrexed y estudios posteriores demostraron el beneficio cuando se hacía esta selección, sobre todo para la población de histología de adenocarcinoma. El otro gran avance ha venido, y es un poco lo que va a centrar la mesa y el foco de esta intervención, que es sobre la angiogénesis. Como comentó Tomeo al principio, evidentemente llevamos hablando desde los años 70 de la potencial angiogénesis tumoral. Prácticamente la última década es cuando ya nos hemos creído que realmente existe y que realmente está ahí, y hemos tenido herramientas o fármacos útiles para poderla bloquear en diferentes tumores. En el caso del cáncer de pulmón había que demostrar realmente si existía un racional para esta terapia antiangiogénica, y de todos los fármacos que se han utilizado como terapia antiangiogénica, el bevacizumab es el que ha demostrado resultados tanto en términos de inducción como en términos de mantenimiento, que son los que vamos a revisar ahora. Existe un racional para la angiogénesis, para creer que la angiogénesis tumoral es importante en el cáncer de pulmón, y uno de los datos de los múltiples que hay es ver cómo aquellos tumores con expresión alta de VEGF tienen un peor pronóstico y cómo esta expresión de VEGF es mayor en la histología de adenocarcinoma. Como todos sabéis, se desarrollaron una serie de estudios, dos son los pivotales, que es el 4599, y el otro pivotal es el AVAIL, el estudio con platino. En el resto de los estudios realizados han sido siempre realizados con carboplatino. El estudio AVAIL, en su objetivo de supervivencia, fue un estudio estadísticamente negativo, si bien, como podéis apreciar, obtiene en cuanto a los datos de supervivencia global las medianas más altas de todos los datos. Sin embargo, precisamente por estos datos más dudosos de AVAIL, toda la investigación se ha centrado un poco en el desarrollo del 4599, el desarrollo del pivotal norteamericano y en los datos de estudios posteriores que vamos a analizar brevemente. En primer lugar, no voy a insistir porque todos conocéis el estudio de Lecoq, que marcó un antes y después. Después de una selección por la histología no escamosa venida de un efecto de la seguridad que había habido en los escamosos, y también por el estudio fase 2 de Johnson, donde se había demostrado un mayor beneficio en la histología no escamosa, los datos del 4599 fueron muy relevantes porque fue el primer estudio en la oncología de cáncer de pulmón que demostró un beneficio superior al año de supervivencia en el grupo de pacientes tratados cuando se asociaba a la quimioterapia el bevacizumab. En este estudio también, cuando se analizó la histología de adenocarcinoma, este beneficio era superior, incluso se llegaba a los 4 meses, lo cual sobre las medianas habituales de 10 meses suponía un 40% de beneficio. Tanto este estudio como el estudio AVAIL que os he comentado previamente, como casi todos los estudios, aportan otro dato indirecto que hoy en día tampoco se tiene tanto en cuenta a la hora de la respuesta a la quimioterapia, pero que es importante, y es que la asociación de quimioterapia más el bevacizumab en todos los estudios aporta un beneficio, un aumento, un incremento de la respuesta en todos ellos. Hay otro estudio que es paralelo y que posiblemente muchos de vosotros no conoceréis, porque los primeros datos han sido comunicados en el Congreso Mundial de Pulmón celebrado en Sydney el pasado mes de noviembre. Es el estudio Beyond, que es un estudio similar, espejo al estudio 4599, pero realizado en la población asiática. Se había solicitado por las autoridades reguladoras asiáticas, y en un estudio que comparaba la utilización de carbotaxol más bevacizumab frente al placebo. El objetivo primario de este estudio era la supervivencia libre de progresión, y el objetivo fue alcanzado, como podéis ver, tanto en términos de supervivencia libre de progresión como en otros, como de respuesta, de nuevo, positiva a favor de la asociación. Una cosa interesante de este estudio, y es que al ser en población asiática uno podía pensar el posible impacto que puede tener en esta población
ya que albergan en muchos casos mutaciones de GFR. Sin embargo, el beneficio de la combinación de quimioterapia más bevacizumab se obtenía, como veis, de forma muy significativa en población EGFR wild-type sin mutación y también se obtenía de una forma todavía más significativa en población con mutación EGFR. Este estudio puede demostrar también otros datos que se están estudiando en otros ensayos, como por ejemplo el estudio BELIEVE, donde participa el grupo español y ETOP, donde puede haber un fenómeno de intercambio entre las vías VEGF y EGFR, de forma que la combinación de estos dos fármacos puede ser, de la inhibición de estas dos vías, puede ser muy significativo. El siguiente paso, como comentaba, después de los datos de pemetrexed, era incorporar el mejor fármaco disponible en ese momento a las combinaciones con bevacizumab, y el estudio Point Break nació un poco con el fin de poder ver si se podía sustituir el paclitaxel por el pemetrexed, y también, como veis, había una segunda cambio, que era ver la estrategia de mantenimiento, si también no solo podía ser posible con bevacizumab, sino con pemetrexed. Este estudio demostró que con ambos esquemas de quimioterapia los datos de bevacizumab son muy consistentes, son muy similares, no hubo un esquema superior a otro. Y una cosa interesante en otro estudio era ver lo que todos sabíamos, y es que posiblemente los esquemas con pemetrexed pueden ser esquemas de mejor perfil de toxicidad que los esquemas con taxanos, y ahí nació el estudio PRONOUNCE, donde tenía como objetivo primario ver el tiempo libre de progresión, no libre de progresión, sino libre de eventos grado 4 en cuanto a toxicidad. Este estudio no fue estadísticamente significativo, aunque demostró, como veis, un beneficio en cuanto a las combinaciones con pemetrexed, como era esperado, frente a la combinación con paclitaxel en cuanto a efectos secundarios grado 4. Con lo cual, este es un poco lo que habíamos hecho en cuanto a implementar la inducción, pero la inducción quedaría corta hoy en día si no va acompañada de una estrategia de mantenimiento. Como os decía inicialmente, a este estudio, a esta estrategia clásica de una primera línea seguida de un intervalo de esperar y ver, de observación, y una segunda línea, muchos pacientes se nos quedaban en el camino y era necesario de alguna forma intentar aumentar, como os decía, las posibilidades de que más pacientes estuvieran aquí después de los 4 o 6 ciclos de quimioterapia y aumentar la supervivencia libre de progresión, y ahí nació un poco con ese objetivo la terapia de mantenimiento. La hipótesis es que si éramos capaces de mantener, como se hace en otras enfermedades, como ha comentado ahora Andrés, en el caso del cáncer de mama, un tratamiento continuo y posible y adaptado a los perfiles de calidad de vida y de toxicidad del paciente, de tratamiento de mantenimiento, posiblemente podríamos intentar implementar el tiempo a la progresión que tienen estos pacientes. Y ahí tenemos una serie de datos que salen también del 4599. Evidentemente, una de las críticas que se ha hecho a este estudio es que evidentemente no había un brazo control sin mantenimiento de bevacizumab, pero hay datos interesantes que se pueden sacar de este y de otros estudios con bevacizumab. Del 4599, por ejemplo, cuando comparamos los pacientes que completaron los 6 ciclos de quimioterapia frente a los que completaron los 6 ciclos de quimioterapia más bevacizumab y luego siguieron en mantenimiento frente al brazo control, que evidentemente siguió en observación, pues los resultados en términos de supervivencia hablan de un beneficio significativo en torno a un mes o mes y medio, y un beneficio en porcentaje a los 2 años, como veis, de un 25 frente a un 34%. Es decir, que aparte de obtener la mejor respuesta posible y el mayor tiempo libre de progresión a la primera línea, también el mantener esa respuesta o ese tiempo de control de la enfermedad el mayor tiempo posible podía ser también un dato positivo. Y a este primer análisis vinieron datos como pueden ser los de este estudio de varios hospitales norteamericanos que recogieron la experiencia cuando mantenían o no mantenían el bevacizumab hasta la progresión, y veis que cuando se mantiene hasta la progresión, tanto en términos de supervivencia libre de progresión como finalmente en supervivencia global, se aumenta de forma significativa la supervivencia. Datos similares se obtuvieron de los 2 estudios observacionales que muchos de vosotros conocéis, como son el estudio SAIL, el estudio fundamentalmente europeo, y el estudio ARIES. Son 2 estudios hechos en práctica clínica, y cuando se han analizado los datos de mantenimiento con bevacizumab en esas 2 poblaciones, como veis,
todos alcanzan, estas poblaciones alcanzan ya no los 14 meses, sino están más cerca del año y medio, incluso superando el año y medio de supervivencia. Otra historia importante que creo que hay que tener en cuenta es que los datos de bevacizumab, habéis visto los datos muy recientes del estudio asiático, del estudio Billón, habéis visto los datos también del 4599, que son más antiguos, son datos que permanentemente ofrecen consistencia de resultados. En España, precisamente, hemos visto que hay un grupo de pacientes que tiene un beneficio claro con bevacizumab en ese mantenimiento y hemos buscado largos respondedores y largos mantenedores. Y el criterio de inclusión era que tuvieran una supervivencia libre de progresión de al menos 9 meses, lo cual supone un 50% más de la obtenida en los estudios de bevacizumab. Y como veis, tenemos una población con una supervivencia muy prolongada. De hecho, se está probando, igual que pasó en colon, un estudio para demostrar el beneficio de bevacizumab en segundas líneas y sucesivas cuando la enfermedad progresa. Pero también tenía que haber estudios diseñados especialmente para el mantenimiento. Y bevacizumab también tiene dos, como son el estudio AVAPEL y el estudio ATLAS. Y luego también conocemos todos el estudio Paramount con cisplatino pemetrexed. Me voy a centrar sobre todo en los datos del AVAPEL porque precisamente han combinado los datos de pemetrexed con bevacizumab y que pudieran alcanzar un mayor valor desde el punto de vista clínico. Una salvedad, y es que los estudios de mantenimiento son estudios donde después del tiempo de inducción se hace una randomización de los pacientes, de forma que no todos los pacientes que cuando se habla de un estudio de mantenimiento han sido incluidos en el mantenimiento, sino aproximadamente solo un 50 o un 70% de estos pacientes llegan a entrar en el mantenimiento como está. Todos los estudios que hemos visto previamente son estudios que se llaman a lo largo de la enfermedad, que estudian la enfermedad desde el primer momento hasta el último. Como os decía, el estudio AVAPEL intentó ver, después de una inducción muy interesante, porque combinaba cisplatino, porque combinaba pemetrexed, posiblemente los esquemas más activos de la enfermedad, comparaba una randomización en una comparación frente a bevacizumab solo o bevacizumab acompañado de quimioterapia con pemetrexed. Este estudio, que ya ha sido publicado hace unos meses, el resultado inicial en supervivencia libre de progresión ha sido muy interesante. Como veis, cuando se combina la quimioterapia con el mantenimiento de bevacizumab, se llega a alcanzar hasta 10 meses de supervivencia cuando hablamos desde la inducción, y esto en términos de supervivencia global, lo otro era supervivencia libre de progresión, llega de nuevo a esa barrera que estamos viendo en varios estudios de los 19-20 meses. Es interesante también el estudio mencionado previamente desde el inicio, desde la inducción, que era el estudio Point Break. Cuando se han analizado los datos del mantenimiento, hablan que cuando el mantenimiento puede haber en este momento un beneficio de la combinación cuando se utiliza el mantenimiento con pemetrexed y bevacizumab. Y probablemente tanto AVAPEL como tanto estos datos del Point Break nos están diciendo que algunos pacientes el mantenimiento solo con bevacizumab puede que no sea suficiente y que la asociación con quimioterapia en pacientes seleccionados pues posiblemente vaya a dar resultados, como veis, mucho más activos. En cualquier caso, cuando comparamos estos estudios que llamamos desde la primera línea, como cuando comparamos los estudios de mantenimiento, veis aquí los colores. Cuando comparamos estudios que han utilizado carboplatino, cuando comparamos estudios que han utilizado cualquier tipo de quimioterapia o incluimos estudios de cisplatino, hoy en día a un adenocarcinoma de pulmón se le debe pedir medianas de supervivencia global con estas estrategias de potencia en la inducción y de mantenimiento en torno a los 20 meses. Está claro que cuando utilizamos las combinaciones de quimioterapia más bevacizumab, como veis, avanzamos un 10% con respecto a los esquemas que básicamente tienen solo quimioterapia. Es decir, ponemos a más pacientes en disposición de entrar en esta terapia de mantenimiento que estamos viendo que es eficaz para nuestros pacientes. Por tanto, hoy en día, si excluimos al grupo de mutados que deben ser tratados con los inhibidores específicos, las principales recomendaciones de las guías, tanto europeas como norteamericanas, es el uso de las combinaciones de platino con un régimen de platino bevacizumab como tratamiento de primera línea y tratamiento de continuación.
Por tanto, bevacizumab ha demostrado la eficacia en el tratamiento de inducción. Bevacizumab ha sido uno de los fármacos que ha demostrado la eficacia en el tratamiento de mantenimiento. Estamos alcanzando medianas en torno al año y medio de supervivencia, y estas medianas en torno al año de supervivencia hacen que conseguir la mejor inducción y llevar a los pacientes al mantenimiento sea posiblemente el mayor beneficio que podemos lograr en esos pacientes en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La siguiente ponente es la doctora Ana Santavalla de Valencia, del Hospital La Fe de Valencia, y nos va a hacer una revisión sobre la enfermedad residual en cáncer de ovario. En concreto, se refiere a enfermedad residual después de la cirugía de entrada en cáncer de ovario, que son sin duda las pacientes que tienen un mayor riesgo de recaída, y la doctora Santavalla nos va a contar qué novedades ha habido en este campo recientemente. Cuando quieras, Ana, por favor. Buenas tardes. Quería agradecer al doctor Díaz Rubio y a los moderadores de la mesa su invitación a participar en esta sesión. Y como ya les ha adelantado el doctor González, el motivo de esta charla es ver cómo podemos mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de ovario y enfermedad residual. El cáncer de ovario, como todos ustedes saben, es el sexto tumor en frecuencia en las mujeres. Sin embargo, supone la causa más frecuente de mortalidad por tumores ginecológicos. El tratamiento estándar hasta el momento era la cirugía de citorreducción seguida de una quimioterapia basada en taxanos y platinos. El factor pronóstico más importante reconocido era el estadio de la FIGO, pero, por desgracia, casi el 70% de las pacientes que se diagnostican de un cáncer de ovario se diagnosticarán estadios 3 y 4. Por otra parte, el siguiente factor pronóstico conocido en importancia dentro del cáncer de ovario es la enfermedad residual después de la citorreducción. Aquí haremos una puntualización de la importancia que tiene la enfermedad residual en cáncer de ovario y cómo puede impactar en la supervivencia de nuestras pacientes. Como ven, las pacientes en las que se consigue una citorreducción óptima, que es la definición actual, considerando como citorreducción óptima aquellas en las que no queda resto macroscópico, obtienen una supervivencia claramente superior a aquellas en las que existe un resto macroscópico, sea mayor o menor de 1 centímetro. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estas pacientes con enfermedad residual, donde los resultados son tan pobres? La primera aproximación que se ha hecho intentando mejorar el pronóstico del cáncer de ovario fue lo que teníamos a mano, intentar añadir más quimioterapia. El estudio ICON-5 analizaba diferentes tripletes y dobletes con quimioterapia sin lograr demostrar que esto beneficiara a nuestras pacientes. Otra de las estrategias que se ha utilizado es administrar la misma quimioterapia con taxanos y platinos, administrada de otra forma. Hablamos de quimioterapia semanal, de quimioterapia con dosis densas. Esta estrategia tampoco ha demostrado beneficio en las pacientes caucásicas, sí que es verdad que ha demostrado que es menos tóxica. Hay algunos estudios en marcha que combinarán esta estrategia con fármacos antiangiogénicos que veremos si superan los resultados de la quimioterapia clásica. Y por último, la última estrategia de la que en este momento sabemos y conocemos resultados es intentar mejorar los resultados incorporando a la quimioterapia fármacos antiangiogénicos. ¿Cuál es realmente el racional de utilizar la angiogénesis como terapia en el cáncer de ovario? Pues como en otros tumores de los que ya se nos ha hablado, la sobreexpresión del factor de crecimiento vasculoendotelial se asocia, se sobreexpresan al 70% de los cánceres de ovario y está demostrado que esta sobreexpresión se relaciona con peor pronóstico e incluso con la formación de ascitis. En esta charla abordaremos los antiangiogénicos en primera línea de cáncer de ovario y les hablaré únicamente, por falta de tiempo, de los estudios fase 3 de los que disponemos de resultados. En este momento existen dos estrategias para utilizar los antiangiogénicos en cáncer de ovario. Una primera estrategia, que
que sería utilizar una primera línea con quimioterapia y el antiangiogénico seguido de un mantenimiento. En este momento disponemos de resultados de 3 estudios clínicos y uno que está en marcha, que es el Trinova 3, y una segunda estrategia que sería un mantenimiento con antiangiogénicos después de una primera línea, y disponemos de los resultados del estudio AGOVAR 16. En cuanto al uso de bevacizumab en primera línea, tenemos los resultados de 2 estudios importantes, el estudio GOG 218, hecho en los Estados Unidos, y el estudio ICON 7, que fue un estudio que se realizó en Europa. Estos son los diseños de estos 2 estudios y, como ven, eran estudios que incluían pacientes con cáncer de ovario y utilizaban antiangiogénicos combinados con quimioterapia. Sin embargo, me gustaría resaltarles algunas diferencias tanto en el diseño como en la población y algunas puntualizaciones entre ambos estudios que serán importantes a la hora de analizar la eficacia y los resultados. Como todos ustedes ven, el estudio GOG 218 es un estudio con 3 brazos, la rama estándar con quimioterapia, una segunda rama que llevaba quimioterapia y bevacizumab pero sin mantenimiento, y una tercera rama con quimioterapia, bevacizumab de inducción y un mantenimiento. Sin embargo, el estudio ICON 7 era un estudio mucho más simple con 2 ramas, una rama de quimioterapia estándar y una rama de quimioterapia con inducción con Avastin, seguida de mantenimiento con Avastin. Aparte de esto, el estudio GOG 218 era un estudio doble ciego con placebo, mientras ICON 7 era un estudio abierto. La dosis que se utilizaba de bevacizumab en el estudio americano eran 15 miligramos kilo, sin embargo, la dosis que se utilizaba en el estudio ICON 7 fueron 7,5. El mantenimiento, la duración del mantenimiento también fue distinta, 15 meses en el primero y 12 meses en el ICON 7. Había una revisión de comité independiente en el estudio americano y no la hubo en el estudio europeo. Con respecto a la población del estudio americano era una población de peor pronóstico, estadios 3 macroscópico menor de 1 centímetro o mayor de 1 centímetro y estadios 4. Sin embargo, el estudio ICON 7 incluía también pacientes en estadios 1 y 2 con factores de riesgo, considerando factores de riesgo células claras y grado 3. Con respecto a la población, también hacerles la puntualización de que la mayoría, el 60% de las pacientes del estudio americano eran estadios 3 con enfermedad mayor de 1 centímetro y estadios 4. Sin embargo, en el estudio europeo, las pacientes con cirugía óptima, en este caso la definición de óptima se refería a arresto menor o igual a 1 centímetro, venían a ser el 75% de las pacientes. Otras diferencias, aunque el objetivo primario de los 2 estudios era supervivencia libre de progresión, se medía con criterios RECIST en el estudio americano y los criterios basados en 125, sin embargo en el ICON 7 solamente se utilizaron criterios RECIST. El análisis de supervivencia global no estaba planificado en el estudio americano y sí lo estaba en el estudio ICON 7. Por otra parte, el estudio americano permitió el entrecruzamiento, mientras que el estudio ICON 7 no lo consideró en su diseño. ¿Cuál es el objetivo primario de estos 2 estudios? Supervivencia libre de enfermedad. Ambos estudios consiguen demostrar que el uso de Avastin de forma combinada con la quimioterapia y después con mantenimiento aumenta la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, como ven aquí, la rama que únicamente llevaba quimioterapia y Avastin pero sin mantenimiento no mejora los resultados. En la revisión radiológica independiente que se hizo del GOG 218 vemos que esa mediana de supervivencia libre de progresión es ligeramente superior, casi alcanza los 6 meses. Con respecto al estudio ICON 7, vemos que también existe una ganancia en supervivencia libre de progresión a favor de la rama con Avastin, aunque esta ganancia es ligeramente inferior en magnitud a la que se obtiene en el estudio GOG 218. En un análisis exploratorio que se hace de pacientes de alto riesgo en el estudio ICON 7, estadios 3 de más de 1 centímetro y estadios 4 con debulking, se ve que la magnitud de la diferencia en supervivencia libre de progresión es muy superior a la de las pacientes de la supervivencia global.
En cuanto a la toxicidad de ambos estudios, vemos que el único factor, la única diferencia significativa está en hipertensión, pero no a otros factores que clásicamente asociamos a otras toxicidades que asociamos al Avastin, como la perforación, el sangrado o los fenómenos tromboembólicos. En cuanto al objetivo secundario, que fue supervivencia global, vemos que en el estudio GEO 218 no obtenemos beneficio en supervivencia global. Este es un análisis exploratorio que se ha comunicado recientemente sobre los subgrupos en el estudio GEOG. Como ven, no existe tampoco beneficio en supervivencia en las pacientes con estadios 3 y resto menor de 1 centímetro, ni tampoco en pacientes con estadios 3 y resto mayor de 1 centímetro. Sin embargo, aunque este es un estudio, es un análisis exploratorio y como tal se debe considerar, sí que vemos que en las pacientes con estadio 4 la hazard ratio no alcanza el 1, lo que podría también favorecer que bevacizumab tenga mayor beneficio en pacientes con mayor carga tumoral. ¿Cuáles son los resultados finales de supervivencia del estudio ICON 7? Pues los resultados finales son que no existen diferencias globales en la supervivencia. Sin embargo, lo que vemos es que para las pacientes de alto riesgo que se redefinen en esta segunda comunicación de los datos de supervivencia planeada, que son aquellas con estadios 3 con cirugía subóptima, estadios 4 o aquellas en las que no se había hecho cirugía, vemos que existe una ganancia en supervivencia de 9,4 meses. Realmente existe una discordancia en los resultados de supervivencia GEOG 218 y ICON 7. Pues parece que la explicación pueda estar, aunque la población del GEOG 218 era una población de peor pronóstico y es realmente la población que tiene el beneficio en supervivencia global en el ICON 7, en el entrecruzamiento que se produjo en el ensayo GEOD 218. Como ven, hasta casi un tercio de las pacientes recibieron Avastin en líneas posteriores. Pasamos de antiangiogénico y ahora comentaremos los resultados de también terapia de inducción seguida de mantenimiento con otro antiangiogénico que es un inhibidor de tirosinquinasa triple, que es nintedanib. Se han comunicado recientemente los resultados del estudio AGOBAR 12. El estudio AGOBAR 12 incluía pacientes con cáncer de ovario, estadios 2B a 4, y que previamente se habían operado y se les administraba quimioterapia con carboplatino y taxol y nintedanib a dosis de 200 miligramos cada 12 horas, seguido de un mantenimiento durante 120 semanas. El objetivo primario del estudio, que era supervivencia libre de progresión, vemos que la hazard ratio es de 0,84, aunque las medianas son 17,3 y 16,6 meses. En cuanto a los efectos adversos, vemos que la diarrea está aumentada, la elevación de las transaminasas, la hipertensión y la astenia. Y el estudio AGOBAR 12 lo que hace es un análisis exploratorio de las pacientes de alto riesgo siguiendo los criterios de ICON 7. Y vemos que aquí, igual que en la población, aquí no se demuestran diferencias en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, ya es curioso, sí que vemos que se demuestra unas diferencias en supervivencia libre de progresión muy grandes en la población de bajo riesgo. El siguiente estudio, que es un estudio cuyo planteamiento es algo diferente, es un estudio con otro inhibidor de tirosinquinasa múltiple con actividad antiangiogénica. Este es un estudio puramente de mantenimiento. El estudio AGOBAR 16 aleatoriza a las pacientes con cáncer de ovario que después de una quimioterapia clásica con taxol y platino no progresan. Inicialmente el estudio AGOBAR 16 se diseñó con un mantenimiento de 12 meses. Sin embargo, tras los resultados de los estudios ICON y GEOG 218, se hizo una enmienda al protocolo y se mantuvo durante 24 meses el tratamiento con pazopanib. Simplemente hacerles ver que en este estudio las pacientes que se incluían, el 60% de las pacientes no tenían resto macroscópico. Realmente esto es una población algo diferente a las poblaciones del estudio ICON y del estudio GEOG 218.
En cuanto a efectos secundarios, también vemos que el perfil de efectos secundarios es distinto al Avastin. La hipertensión es mayor, toxicidad hepática, neutropenia, diarrea, astenia, trombocitopenia. De hecho, llama la atención en este estudio que casi más del 50% de las pacientes que se aleatorizan al brazo de mantenimiento con pazopanib no reciben toda la dosis de 800 miligramos. Con respecto al objetivo primario, que era supervivencia libre de progresión, vemos que el estudio cumple su objetivo. Pazopanib aumenta la supervivencia libre de progresión y se sitúa en 5,6 meses versus a la rama sin mantenimiento. Con respecto a los subgrupos, vemos que se beneficiaban tanto las pacientes con estadios 2 y 3 y resto menor de 1 centímetro como las pacientes con estadios 3 o 4 y resto mayor de 1 centímetro. Aunque los datos son inmaduros, no existen todavía diferencias en supervivencia. Con todo esto, podemos concluir que realmente la angiogénesis es una diana importante en cáncer de ovario. Prácticamente todos los estudios son positivos y que existen dos estrategias diferentes a la hora de incorporar antiangiogénicos en cáncer de ovario. Una primera estrategia que sería una primera línea con mantenimiento y una segunda estrategia que sería mantenimiento únicamente. Los datos del estudio GOG 218, GCON7, nos avalan que esas pacientes con enfermedad residual se benefician del tratamiento con Avastin en primera línea. Y por otra parte, tenemos que aquellas pacientes que por el motivo que fuera no hubieran recibido antiangiogénicos de entrada podrían beneficiarse de un tratamiento con mantenimiento con pazopanib si no progresan durante la quimioterapia. Muchas gracias. Para terminar las presentaciones de esta mesa, la doctora Cristina Nadal del Hospital Clínic de Barcelona revisará los factores determinantes para definir la estrategia del tratamiento de cáncer colorectal metastático. Yo creo que además deberíamos darle las gracias a Ana Santavaldia, que nos ha permitido recuperar parte del retraso con el cual hemos empezado esto por motivos de digestión. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y a Roche. Yo les voy a hablar del tratamiento de la estrategia antiangiogénica en cáncer colorectal y vamos a intentar responder el cómo, el cuándo y el porqué de la implementación de esta estrategia antiangiogénica en cáncer colorectal metastásico. Y para hacerlo vamos a empezar con una diapositiva, veo que no se ve muy bien, que ilustra un poco lo que hacemos los oncólogos cuando nos viene un paciente con la sospecha de un cáncer colorectal en consulta, y veréis el flujo que nos lleva a